día, nuestra idea de nación está regida por el principio de las nacionalidades. Según este principio, una comunidad que posee determinados rasgos étnicos o culturales que la distinguen es lo que constituye una nación. A su vez, de esta distinción se saca una consecuencia política, que es que esa nación tiene derecho a constituir en un territorio que le pertenece un Estado nacional para que la represente y la defienda frente a otras naciones. Ahora bien, durante el proceso revolucionario, esta idea de nación basada en el principio de las nacionalidades no fue invocada en ningún momento. La principal razón es que este principio recién fue elaborado 2 décadas más tarde en Europa. Lo cual no quiere decir que en el momento de la revolución o en los años inmediatamente anteriores no existiera una idea de nación. Desde mediados del siglo XVIII comenzó a ser utilizada para definir a conglomerados humanos que estuvieran regidos por un mismo gobierno o unas mismas leyes. Es por ello que cuando entra en crisis la monarquía española, a principios del siglo XIX, y se produce el proceso revolucionario independentista, los americanos, los criollos, lo que se proponen es crear nuevas naciones. Esto era posible porque recurrían a esta idea política de nación, y por otro lado porque desde fines del siglo XVIII se había difundido la idea de que la soberanía pertenecía a los pueblos y ya no a los monarcas. En el caso del Río de la Plata, lo que vamos a encontrar es que tras largas luchas a lo largo del siglo XIX se van a crear 4 naciones, y no una, de la cual se derivarían estas. Estas 4 naciones son Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Chiaramonte fue mi director durante mucho tiempo, de hecho fue mi director durante 18 años. En enero de este año, después de 18 años, como cambié de categoría en el CONICET, dejó de ser mi director y así que logré la mayoría de edad. Esta es póstuma, él la escribió, yo la leía y había un José Carlos y yo pensaba, este turco debe estar preparando alguna cosa. Efectivamente. Esta es una descripción. Bueno, empieza por ahí, pero su pelo no renegrido, bien peinado, su bigotito negro, como en algunas fotos, yo tenía bigote. Delatan su origen siciliano, cosa que es cierta. Delgado y alto, como etcétera, etcétera. Debe andar por los 40 años. Más o menos, sujeto demorado, casi recatado. Su voz un poco desfalleciente, cretino. Así como su delgadez contrastan con su gusto, y tenía razón, voz desfalleciente, contrastan con su gusto por la buena mesa y por las discusiones corteses pero implacables. Bien, entonces, como lo acabo de explicar, la nacionalidad de Argentina es en realidad el fruto de un proceso histórico y no el comienzo de ese proceso histórico. Es decir, que el comienzo de del proceso de independencia en 1810, si uno quiere adoptar esa fecha, es el comienzo del proceso de construcción de un Estado, que es llamado nación también como sinónimo de Estado, que él llevó mucho tiempo en dar sus frutos. Muy tardíamente, con la difusión del romanticismo, se piensa que los estados deben tener como fundamento una nacionalidad. De manera que la nacionalidad argentina se va a ir conformando, sobre todo en a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aunque uno puede encontrar elementos anteriores, y se va a ir conformando como un proceso no de construcción, aunque hubo intentos de forzar las cosas así, de una homogeneidad étnica, sino de acuerdos políticos de una comunidad que decide vivir bajo el amparo de ese Estado, o de un Estado que quiere construir una ciudadanía con valores compartidos. El supuesto de que esa ciudadanía debe tener, insisto, una conformidad homogénea desde el punto de vista étnico, y uso la palabra étnico no solo como sinónimo de raza, sino homogeneidad étnica que puede ser basada en la lengua común, el culto religioso común, las experiencias comunes, etc. Este supuesto es falso. Y por otro lado, creo que lo mejor que puede ocurrir en cualquier país del mundo
es que no se logre porque, insisto, sería muy aburrido. Bueno, creo que eso es la sustancia de lo que había dicho antes. Me dijeron que atajaba Newell's. Yo digo en broma, cuando jugaba al fútbol, yo nací en un pueblo donde dentro de la casa había como 4 o 5 posibles canchas de fútbol, y fuera de la casa, de manera que no nacía jugando al fútbol. Y efectivamente, cuando me mudé a Rosario, iba a ver a Newell's en la cancha. Y jugando pelota a cabeza yo tenía buenos reflejos. Entonces digo en broma, Newell's se perdió un gran arquero cuando yo me dediqué a la historia. Gabriela Quiñones. Gabriela o Graciela, uy, perdón. Gabriela. Yo hice un seminario. Fue alumna de un seminario de posgrado. Después hice una pasantía en el Instituto Ravignani. Fue una muy buena alumna de un seminario mío, pero ya hace bastante. ¿Señora o señorita? Señorita. Por ahora. Tenía que le dice señor. Muy buena también. Muy buena. No hay bibliografía del siglo de historia argentina del siglo XIX que lo pueda obviar. En torno de 1810, cuando se inicia el proceso revolucionario, las identidades locales estaban claramente definidas, encarnadas en cierta manera en las élites de las ciudades con cabildo, que son las que van a dar origen a los estados provinciales, que van a protagonizar el proceso de construcción de lo que después va a ser el Estado Nacional. Un primer hito de tensión se da en el momento en que esos estados provinciales ejercen la defensa de su autonomía frente a lo que ellos consideran un poder centralizador que encarnan en Buenos Aires o en la élite porteña. Esa tensión intenta resolverse en 2 momentos, se puede decir, en 1831 con el Pacto Federal que crea una débil confederación, y en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional, que se hace sin la presencia de Buenos Aires. En 1862 hay un nuevo momento de tensión a partir de que el Estado Nacional comienza a expandirse por las provincias, ejerciendo prerrogativas que las provincias le habían cedido, pero que éstas estaban acostumbradas por muchas décadas a ejercerlas. Y ese proceso se acentúa en la década de 1880, cuando las provincias comienzan a denunciar, sobre todo las extrapampeanas, un fuerte proceso de centralización. En torno al centenario va a haber un debate acerca de la adecuación del federalismo a la realidad argentina, del que las provincias prácticamente no van a tener una gran participación. Y un ejemplo también muy importante de este poder centralizador del Estado Nacional es la presencia de los territorios nacionales que fueron creados a fines del siglo XIX y que mantuvieron esa situación de dependencia directa de administración del Estado Nacional hasta 1950, a pesar de que las ciudadanías de los territorios venían reclamando la provincialización. Dienderejian, nadie sabe si se pronuncia así o no ese nombre, ese apellido. Sí, lo conozco a Julio. Son 13 letras, pero dicho no es tanto, uno trata de abreviar, ¿no? Hay casi una relación así de mucha comunicación, amistad, o sea, amistosa, digamos, no de amistad porque no somos amigos, somos colegas, ¿no? Genderejian. Para hacerlo fácil, pensá en J, muchas J. Genderejian. Estaba disfrazado de Belgrano para ir a la fiesta del colegio, ¿no? Y a mí me gustaba más hacer de vendedor de pasteles o de velas. La prueba quedó acá, ¿no? Este es el documento histórico de mi infancia. La centralidad de Buenos Aires no fue un efecto, una decisión política. Es un fruto de la geografía.
Buenos Aires fue durante todo el siglo XIX el único puerto ultramarino que tenía lo que luego va a ser la Argentina. En la época colonial esto no importaba demasiado porque el eje de la economía estaba en Potosí, es decir, en el Alto Perú. Todo el mundo quería ir allí a vender sus cosas y de ahí venía la plata, que era lo que se exportaba, ¿no? Cuando en 1809 se abre el comercio libre, esa medida fue fruto de la necesidad de recaudar impuestos. No había un sector exportador que presionara para que eso ocurriera, ¿sí? Ahora, cuando se pierde Potosí, cuando ya se desintegra ese espacio, había que buscar un mercado en donde enviar esos excedentes que existían. No había en la Argentina entonces un mercado lo suficientemente importante como para absorber esa producción. Toda la economía se reorientó entonces hacia el Atlántico, buscando ahí el mercado fundamental de la exportación. Ahora, todo lo que salía y todo lo que entraba debía necesariamente pasar por Buenos Aires. Y Buenos Aires era una provincia autónoma, como todas las demás. Entonces podía imponer tasas, impuestos sobre todo eso que circulaba, incluso cuando iba a otras provincias. ¿Qué pasó? Eso causó muchas luchas, muchos conflictos, ¿sí? La única forma en que se pudo resolver ese problema fue con la creación de un Estado nacional y de un mercado nacional. Y eso sí fue fruto de la acción política.